Voy a compartir una palabra que está en el libro de Romanos. Creo yo que es una enseñanza de Pablo a afirmar la fe de los romanos, de aquellos hombres y mujeres que habían creído y creían en Dios y se habían convertido y vivían en Roma. Y creo que, como siempre he dicho cuando hablamos del libro de Romanos, es hablarle a una generación que conocía mucho, a gente que tenía mucho conocimiento, muchas cosas. Y había, por lo tanto, un crisol de enseñanzas, una cantidad de pensamientos en los romanos. Y entre ellos estaba también el hebreo, el judío. Y por lo tanto, aquellos que de pronto se convertían allí en Roma, digamos, y tenían raíces judaicas, decían, no, pero pará, hay cosas que tienen que ser de esta manera y de esta otra, y se basaban en la ley. Lo que hoy en día, no sé si alguna vez lo escuchó, pero lo que serían los judíos conversos, o sea, los que se convirtieron, aquellos que eran del judaísmo y se convertían al cristianismo. Entonces Pablo les está enseñando a esta gente, y encontré una enseñanza, encontré cosas que son muy importantes, y si tuviera que poner un título en este día, es esperanza. Y en este tiempo el Señor nos está hablando y nos está diciendo y nos está direccionando a hablar de Jesús, a predicar de Jesús, a sencillamente decirle Jesús es nuestro Salvador, a poner nuestra fe en Él. ¿Y sabe qué trae Jesús? Trae esperanza. ¿Sabe cuando uno va de pronto, supongamos, a un hospital a orar por personas que evidentemente están en una gran necesidad, están enfermas? Lo comentaba yo los otros días, no me acuerdo si el miércoles o con quién. Con mi esposa fuimos hace un tiempo atrás, hace más ya de 5 años, 4 o 5 años. Un día fuimos al hospital, mi hijo trabajaba en el Hospital San Roque. Y fuimos a orar por una persona, me recuerdo que mi hijo me había dicho ya en las semanas anteriores, mirá, hay un hombre que es joven, tiene unos años más que vos, no más, y está en una situación terminal. Está con una enfermedad mal atendida, pero al margen de lo mal atendido que pudiera haber estado, era una enfermedad de esas irreversibles. Y bueno, uno primero es movido a misericordia, también es movido en los sentimientos, en lo almático, como diríamos, en lo emocional. Pero básicamente fuimos a orar por este hombre. Para hacerla sencilla, este hombre falleció. Partió con el Señor, y sé que partió con el Señor porque le recibió antes de dejar esta tierra. Pero cuando fuimos a orar por este hombre, en realidad uno cree que va a ir y tiene todo el deseo, que la unción del cielo. Recuerdo que en otros años se oraba mucho y se buscaba de esa unción sobrenatural, porque había mucha gente en la que Dios se manifestaba con don de sanidad, y todo lo queremos y lo queríamos, la Biblia habla de esto. Entonces uno va con esas ganas de que Dios haga un milagro. Y uno manifiesta y cree y sostiene, y con gran veracidad, que el milagro es la sanidad, ¿verdad? Cuando alguien de pronto se sanó. No es que siguió enfermo, se sanó. Pero hay algo por encima de eso, que es de alguna manera, por duro que parezca, lo circunstancial del momento. ¿Y qué es la esperanza? Es la esperanza de que algo va a ser mejor, de que hay otras oportunidades, de que hay otras formas de vivir. Y la esperanza es aquello que se espera, no es aquello que se tiene solamente, porque si ya lo tenemos, ¿para qué esperarlo? Dice la palabra. Y recuerdo que fuimos a orar por ese hombre, y este hombre recibió la oración, y en su concepto ideológico, no que fuera una persona contraria, en su concepto ideológico no creía en Dios.
No es que estaba contra Dios, es distinto, ¿me entiende? No es que era una persona que, hablando en sencillo, adoraba a Satanás. No, no, no. Él no creía en las divinidades, por decirle así. Pero no era alguien adverso. Pero cuando él recibió esa oración, recibió esperanza. Pero no solo recibió esperanza él, recibió esperanza su familia. El fruto de aquel día de oración es la esposa de mi hijo hoy. Ella estaba cuidándolo ahí, a su papá. Y ella tampoco tenía un concepto de Dios como algo que debía buscarse o la religión algo que debía practicarse. Pero recibió algo. Recibió la esperanza. Recibió a Jesús. Descubrió que había algo que traía esperanza a los hombres. Y ese es Jesús. Esa es la famosa gracia que tanto hablamos. Y este es el mensaje para este tiempo. Este es el mensaje para mi vida, que muchas veces cuando llegas a una etapa de tu vida, al menos para mí, donde ya hiciste todo. ¿Sabe? Si usted me pregunta a mí hoy, ¿qué más quisieras lograr? No tengo mucho más para querer lograr. Yo ya lo hice todo. Eduqué los hijos. Digo, eduqué en el sentido de criar. Ya no me necesitan. Tengo donde vivir. Tengo un trabajo. Tengo el sustento económico. Tengo la salud acorde al estado de edad que tengo. No tengo la salud de un pibe de 20, pero tengo la salud de un viejito de 52. Prepárese que ya vienen los 52, ¿eh? Vayan preparando. Ahorre, ¿ve? No tengo más para preguntar a Dios, ¿qué más tienes para mí? Y no es que no haya más. Pero tengo una sola cosa que me sostiene. Tengo una sola cosa que me impulsa. Que me lleva a seguir y a decir, hay algo más. Pero no en el sustento, no sé si me entiende. No en decir, hay algo más, quiero, no sé, una casa más lujosa, un auto más lujoso, una ropa más lujosa. No, eso estoy suplido. Hay algo más y es la esperanza de la cruz. El mensaje para aquellos que todavía no lo tienen. Ayer los chicos salieron un rato a la calle, yo no fui, el pastor los manda, ¿vio? Y no sé si pasó mucho. Y a lo mejor hasta puede dejarse a veces, cuando hacemos cosas, el sabor ese que solemos decir, el sabor a poco. El sabor a decir, pero ¿sabe qué? Lo más importante es poder transmitir la esperanza a otros. Puedes decirle a otro que Jesús está. Este es el tiempo en que Dios quiere que la fe no sea solamente un argumento religioso, sino que la fe sea una verdad sostenida en la esperanza de Jesús y en lo que Dios puede hacer. Vamos a ir a la palabra. Libro de Romanos, capítulo 4. Y vamos a leer del 15 y algunos versículos más, varios de ellos, porque son enseñanza y evitar uno sería perdernos de algo que nos enseña la palabra hoy. Está Pablo escribiéndole a estos romanos, como dije al principio, y les está diciendo algunas cosas en torno a lo que es la ley, lo que es la esperanza, lo que es Jesús, lo que es la gracia y por sobre todo lo que es la fe. Y leemos a partir del 15, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia,
no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Saben? Esta es la herencia que tenemos en Dios, la herencia que Dios le da a Abraham y que no es una exclusividad del pueblo judío, sino que Abraham fue tomado antes, por decirlo así, de que se haga plenamente judío para que en él se reflejen todos y todos puedan venir a Dios por fe. Y el 17 dice esto, como está escrito en el libro de Génesis, esto que vamos a leer, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Diga conmigo, Dios es poderoso para hacer todo lo que me ha prometido. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén y amén. Este juego de palabras en el que el apóstol está de alguna manera como debatiendo sin tener el otro enfrente en el escrito, con aquellos religiosos judíos, digamos con aquellos creyentes de aquel momento, que habían basado su fe en Cristo en la ley que era de antes de Cristo o en los mandamientos, para ser más claro. Y yo traigo esto a hoy aquí y podríamos decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Ni soy judío, ni me baso en la ley. Creo que si nos ponemos a preguntarnos a cada uno algunos aspectos de la ley judía, casi ninguno de nosotros lo sabe. Lo máximo que sabemos son los 10 mandamientos. Pero traigo esta palabra hoy porque sin querer, ¿cómo expresar esto? Sin querer en lo cotidiano del ser humano, en la vida cotidiana, en la costumbre del ser humano, está el hacerse de valores que uno mismo pone. No sé si soy claro en esto. Ponernos paradigmas, pensamientos, leyes en las que basamos nuestro cotidiano andar. Yo soy bueno, por ejemplo, porque yo ayudo a todo el que está en necesidad. Por ejemplo, muchas veces he dicho, en otros años, acá la iglesia siempre se caracterizó por sembrar en los niños, ¿verdad? Y hemos tenido asistencia a los niños desde los 12 años, que hace 12 años a esta parte, 12 años de existencia. De hecho, ahora que no podemos hacer el comedor por todo el protocolo que hay, cuando vamos a comprar algo lo hacemos con la mayor excelencia. Ya probaron algunos este sábado, pero para el próximo sábado ya tienen el juguito más caro que hay en el mercado. Si usted quiere uno más caro, dígamelo, lo voy a comprar, no lo hay. Pero no es por eso que somos mejores. No es por eso que somos justificados. ¿Me está entendiendo lo que digo? Hacer las cosas bien o cumplir con toda la ley, como dirían los judíos, no es lo que te garantiza. No es lo que te da la seguridad. Pero nosotros tenemos la tendencia, los hombres, a asegurarnos nuestra vida en lo que nosotros desarrollamos.
Por ejemplo, aseguramos nuestra vida cuando tenemos segura nuestro dinero, nuestro ingreso, ¿verdad? Entonces usted se siente seguro si tiene plata. Por ejemplo, eso es normal. Se siente tranquilo. Usted cuando tiene dinero para cubrir todas las deudas, la luz, el agua, las tarjetas, usted está tranquilo, ¿verdad? No anda sobresaltado, tiene una tranquilidad. Su tranquilidad está en que, bueno, sus finanzas están andando bien, su dinero le alcanza. Esa es una seguridad. Así como eso, se nos va haciendo en toda la vida. Y Dios nos está diciendo, queridos míos, el apóstol Pablo nos está enseñando, queridos míos, no es por las obras de la ley, no es por lo que ustedes creen que es lo mejor, no es por lo que ustedes hacen, no es por lo bien que se portan, no es por cuántas obras de caridad hagan, aunque es necesario cumplir la palabra cuando dice, tuve hambre y me diste de comer. ¿Me está entendiendo? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es necesario que tengamos esperanza en que Jesús va a hacer las cosas que necesitamos y que son necesarias. El miércoles les compartí esta palabra brevemente antes de comenzar a hablar del reino, porque esta palabra en el verso 17 fue una palabra que marcó mi vida. Miren, esta palabra tuvo momentos de manifestación en mi vida, en los años vividos, muy trascendentales. Y usted dirá, ¿cómo? Mire, dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese llama a las cosas que no son como si fuesen. Es una esperanza que tenemos en Dios, es una esperanza que tenemos en Jesús, en que podemos transformar aquello que parece adverso. Decirle a la situación, no vas a ser así. ¿Por qué no va a ser así? Porque yo tengo esperanza. Porque yo tengo a Jesús. Porque yo sé que Jesús esto lo va a transformar. ¿Saben? Hace muchos años atrás, unos 25 años atrás fácilmente, yo había logrado una estabilidad económica linda, de esa que uno quiere tener, ¿vio? Sobre todo cuando es joven. 25 años atrás yo tenía 27 años. A mis 27 años me sobraba la plata. No, estaba ya estable. A mis 27 años ya tenía mi propio negocio, mi taller funcionando. ¿Y sabe cuál es una de las cosas que más le gusta a un mecánico? Los autos. Con los años entendí que no era así, hoy me importan poco, pero... Y yo tenía un pensamiento, yo quiero lograr ese auto. Y logré ese auto. Logré tener ese auto. Entonces tenía mi taller propio. Tenía mis empleados. 27 años. Y tenía mi auto. Nuevito. Sanito. No como los que siempre había tenido. Que de pronto vio, era una tabla con un almohadón del sillón de la casa. No, un auto bien. Y recuerdo que Dios me había dado una promesa y me había dado una palabra y una dirección. Y esa dirección en aquel momento decía que me tenía que ir de mi casa, de mi tierra y mi parentela. Yo vivía al lado de la casa de mis padres. Al lado, justo al lado. Eran dos, no juntos, sino eran dos departamentos individuales, pero pegados. Un pasillo en un barrio. Y Dios me había dicho que tenía que hacer, pero está bien, Señor, sí, cuando vos me des, yo me voy, está todo bien, Señor, cuando vos quieras. Y yo tenía mi auto. Y mi taller ahí a 2 cuadras. Era tan cómodo, ahora tengo que hacer 45 minutos a veces para llegar a mi trabajo. Lo tenía a 2 cuadras, iba caminando. Y ese auto, que yo tanto amaba, un buen día, mi hermano, que era mi empleado, salió a comprar un repuesto y lo dejó hecho una bananita dolca. ¿Vio la bananita dolca? Bueno, así quedó mi R12. Bananita. Usted lo miraba así, ¡chuc! Con comba, torcidito. Un choque. Recuerdo que me enfurecí. Se me vino el mundo abajo. En un sentido de donde estaba
no digo mi esperanza, pero ojo que estaba hablando alguien que ya conocía a Dios, que ya predicaba, usaba el auto para ir a la iglesia, no es que estaba en el mundo, estoy hablando de un cristiano. Yo soy cristiano hace 32 años, así que hace 25 años todavía ya era cristiano. Bien madurito ya. No estaba en juego mi fe. Por el contrario. Bueno, el auto estaba roto, las soluciones eran muy pocas, solución de recuperarlo no había porque no se iba a recuperar bien. Se iba a arreglar, pero no se iba a recuperar bien. Y recuerdo que en esa furia, como casi a todos nos pasa, cuando algo nos sacude de una forma imprevista, veo que la palabra de Dios dice algo para los niños, pero se aplica para todo. Dice, instruye al niño en sus caminos, en el camino de Dios, y cuando crezca, por torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Tienen presente esa palabra? Bueno, es para todo, no es solamente para los que han sido instruidos de niños. ¿Sabe qué está diciendo? Cuando usted tiene conocimiento de Dios, cuando usted conoció a Jesús, cuando un día a su vida llegó la esperanza, cuando cometa un error, cuando cometa torpezas, cuando esté equivocado, por más torpe y bruto que se comporte, no se va a extraviar porque usted sabe que en Dios hay esperanza. ¿Entiende eso? Entonces este bruto que había puesto su esperanza de alguna manera en el auto y que estaba feliz con el auto y con todo lo que tenía y la vida que tenía, Dios vino y ¡pum! No sirve más este auto y no sirve más la vida que tenés tal cual vos la concebís y te sentís seguro. Entonces, ¿qué hizo? Fui a Dios. Y Dios me dio esta palabra. Y mastiqué esta palabra por muchos días porque no la entendía. Por eso le estoy transmitiendo algo que yo he vivido. Y que es efectivo. Y que es la esperanza en la palabra. Y llama las cosas que no son como si fuera así, pero yo abría mi taller y que... Bananita, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a llamar? Recuerdo que lo tenía ahí un costadito y chocadito. Y le oraba y no se enderezaba. Pero Dios me dijo que llamara las cosas que no son como si fueran. Pasaron 15 días, nunca me voy a olvidar de esto. Pasaron 15 días. En esos 15 días se acomodaron algunas cosas. Por ejemplo, el seguro se hizo cargo. Pagaba el arreglo, se dieron algunas otras cosas que fueron también como bendición extra. Pero la más importante es que Dios me dijo, yo te dije que te fueras. Yo te dije que te daba los recursos para que te fueras. Y sí, pero los recursos te han hecho bananita. Y Dios me dijo, pero vos tenés que llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Y cómo voy a llamar las cosas que no son? Bueno, no le voy a decir más R12, le voy a decir R9, no, nada. Le voy a decir fía, no, nada, no. Hasta que encontré que era llamar las cosas que no son como si fueran. Y era llamar aquello que parecía una maldición, algo malo, algo que trajo tristeza, que trajo pérdida, como algo que no iba a ser así, sino que Dios lo iba a transformar en riqueza, en abundancia, en lo que Él me había prometido. Porque Abraham le prometió, cuando era ya casi de 100 años, lo leímos muy de corrido, pero creo que casi todos conocen la historia. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar, él iba a ser el padre de todas las naciones y que iba a tener una descendencia más grande que las estrellas del mar y que las arenas, que las estrellas de los cielos y las arenas del mar. Al revés. Y tenía 100 años y no pasaba nada. Y había tenido un solo hijo y encima con otra. No era ni la descendencia, era como para decir, bueno, tengo a alguien. Y casi de 100 años él nos perdió la esperanza en Dios. Y lo hizo resucitar Dios. Y no voy a hacer toda la explicación de cómo resucitó a Abraham, ni qué resucitó a Abraham, porque es muy chistoso para todos eso. Pero de 100 años. Y con una mujer que ya era casi de 90 años y estéril porque nunca había tenido y ya la edad también había cesado el uso de las mujeres, había cesado su tiempo de procrear. Dios les dio un hijo. Y esa es la esperanza que tenemos. Transformó aquello que parecía seco. Transformó aquello que no tenía vida. Por eso dice, Él da vida a los muertos. Él resucita a aquello que está muerto. Él cumple las promesas que nos ha dado. Y ahí viene la habilidad de llamar las cosas que no son como si fueran. Y recuerdo que estábamos después de 15 días que había pasado esto. Un día comiendo
en familia con mi hermano y mis padres. Y estábamos allí a la orilla de la parrilla y yo le dije a mi hermano, mira, Dios me dio una palabra, así que quédate tranquilo, porque mi hermano, yo me arrimaba al lado de él y hacía así, diciendo, me va a volver a sermonear, ¿viste? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a romper el auto? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Todo. Y se la tenía que bancar, ¿vio? Porque se había mandado el moco. Y me arrimé al lado de él y dijo, Dios me dio una palabra y me dijo que Él llama las cosas que no son como si fueran. Esto que es una desgracia, Dios lo va a transformar en una casa para mi familia. Porque Él me dijo que me iba a sacar de mi tierra y mi parentela. Y mi hermano me miró. Él no iba a la iglesia, ni va todavía, pero no se olvida de esto. Y me miró y me dijo, bueno, gordo, menos mal. Como diciendo, me va a dejar retar, me va a dejar de decir que tuve la culpa de todo. Bueno, así fue. Así tal cual se lo digo. Así tal cual se lo digo. Dios me permitió vender ese auto. Dios me permitió con el mismo dinero que vendí el auto comprar en el terreno donde vivo hoy. Con el mismo dinero, así tal cual vendí el auto, tal cual me dieron el dinero, tal cual fui a la inmobiliaria y dije, esto es lo que tengo. Y no, sin deuda, sin ni siquiera cuota, me acuerdo que me ofrecían otros terrenos, cuotas. No, yo tengo esta plata, porque eso era lo que Dios me había dado. Eso es lo que Dios me dijo que iba a transformar. Y va más allá de que alguno esté soñando y no se crea que esto es para decirle, usted haga esto para tener su casa. No, esto no se repite, esto fue en mi vida. Lo que le estoy transmitiendo es la esperanza que tenemos. Porque es la esperanza de llamar lo que no es, lo que no está, lo que no se ve, como si se viera. ¿Por qué? Porque Dios me lo prometió. Porque Dios da vida a las cosas. Esta es la esperanza que tenemos y se llama Jesús. No tiene otro nombre. No tiene otra forma. Es la esperanza que entró en la familia de la que hoy es mi nuera. ¿Y hoy qué es lo que es? Y es una mujer que sirve a Dios, que sigue siendo una profesional, tiene su pensamiento científico porque tiene esa rama, de hecho, siempre está pensando en hacer algo. Siempre inventa algo, es su característica. Es lo que ella estudió, es lo que le gusta. Pero además es una sierva de Dios, instruye a sus hijos en sus caminos. Es la esposa de mi hijo, un siervo de Dios también. Digo esto no para ponerlo en grande, no. Esta es la esperanza que trae Jesús. Esto es creerle a Jesús. Esto es saber que Dios no te llamó al cohete, al vicio. Dios no te puso en una iglesia simplemente para que un gordito te grite como yo ahora. Dios te puso en sus caminos, Dios te puso en un lugar de esperanza, Dios te puso en un lugar donde podrán acontecer cosas, podrán ser días malos, mas para Dios nada es imposible, mas para Dios cuando promete lo cumple. Claro que a veces no quisiéramos llegar a los 100 años para que Dios nos cumpla una promesa, ¿verdad? Ojalá sea antes. Pero Abraham esperó 100 años. Y en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Y su descendencia se contó por millares y se sigue contando. ¿Saben quiénes son? Ustedes, yo. Todos los que hemos creído. Todos los que seguimos a Jesús. Y esto es la esperanza que tenemos. Y esto es lo que nos va a ser contado por justicia. Y solo para darles un secreto. Cuando Dios me dio esta palabra, cuando Dios me dijo, llama las cosas que no son como si fueran, y me costó entenderla, comencé a proclamar la palabra. Comencé a decir, Señor, tú lo vas a hacer. Señor, tú dices que esto lo vas a transformar, tú lo vas a transformar. En aquel momento, en mi caso, Dios me dijo, yo lo voy a transformar en tu casa. ¿Sabe qué aconteció en el medio? Mire lo que aconteció en el medio. El seguro me pagó por el arreglo del auto el 70% del valor del auto, lo que valía en aquel momento. Hoy en día no se hace más eso. Hoy cuando un auto tiene un choque así, te pagan el auto completo y se lo lleva el seguro, o sea, se da de baja. En aquel momento te pagaban hasta el 80% los autos de reparación. O sea, si valía 1.000.000, te pagaban 800, pongamos, ¿no? El seguro me pagó el 80% del valor del auto.
a mí la reparación me salió, por poner números en porcentaje, el 40 o el 50% de lo que me dieron. Y con la otra plata que me dieron, compré un auto igual pero un poquito más viejo. Me acuerdo que compré otro R12 y me moví con ese R12 por los próximos siguientes 4 o 5 años. Y con ese auto arreglado fui, lo vendí y compré el terreno. Ahora, todo esto podremos decir que inteligente el pastor cuando quiera comprar un auto, le voy a preguntar a él. No me pregunte, porque si yo fuera inteligente tendría una agencia de auto y sería millonario. ¿Entiende lo que le digo? Ni tengo agencia de auto ni soy millonario. Soy un hijo de Dios que tiene la esperanza puesta en Jesús y que puede transformar todo aquello que el enemigo le quiere tocar en bendición. ¿Está entendiendo esto? Porque Pablo tenía estabilidad y aún esta habilidad que tenía Pablo cuando estaba a punto de ser sacrificado, cuando estaba en riesgo de muerte, aún así dijo, para mí es ganancia. Porque aunque me maten el cuerpo, mi alma está asegurada en los cielos. Mi esperanza está en Jesús, que me dio vida eterna. ¿Está entendiendo esto? No hay forma que el enemigo nos haga daño. Ni aun cuando dijeron, pero mirá, murió en estos días, falleció, partió con el Señor, el siervo de Dios, Luis Palau. Ni la muerte lo detuvo ese hombre. Porque habrá partido de esta tierra, pero tiene la esperanza segura de que hoy está en el cielo, en la vida eterna, con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Esta es la esperanza completa que tenemos. De eso se trata, la esperanza de la vida eterna. De eso se trata la habilidad de llamar las cosas que no son como si fueran. Y hago la mano así como si fuera un arte de magia. No es magia, es poder de Dios. De poder pararnos frente a una situación, aún con nuestros hombros cansados, con nuestras rodillas endebles, con nuestras fuerzas agotadas, y decirle a la situación, mi Dios puede mucho más de lo que hoy estoy viviendo. Y mi esperanza está en Dios, que hizo los cielos y la tierra.